Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un caso que ha estremecido a Australia. Un caso que nos enfrenta a la oscuridad más profunda del alma humana. Prepárense para adentrarse en la historia de Catherine Knight, Catherine Knight. la primera mujer en Australia condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Uf. ¿Qué la llevó a cometer un acto tan atroz? Fue pura maldad. Mm. Hoy, algo más, algo que se esconde en las sombras de su mente. Es una pregunta que nos perturba a todos, un crimen que desafía nuestra comprensión y nos obliga a mirar al abismo de la crueldad humana. Catherine Knight no solo asesinó a su pareja, John Price, sino que lo hizo con una brutalidad, que hiera la sangre. Y es que los detalles del caso son realmente escalofriantes. No solo lo apuñaló repetidamente, sino que luego, bueno, digamos que lo que hizo con su cuerpo después es algo que escapa a la razón. Es cierto, lo que hizo con el cuerpo de Price después del asesinato es indicativo de una crueldad premeditada, de una falta de empatía que nos hace preguntarnos qué tipo de mente puede concebir y ejecutar actos tan terribles. Para intentar comprender, tenemos que empezar por el principio, por la infancia de Catherine Knight. Sabemos que creció en un ambiente familiar disfuncional y violento. Su madre, Bárbara, era víctima de abusos sexuales por parte de su pareja, el padre de Catherine. Y lamentablemente, ese ciclo de violencia se extendió a la propia Catherine. Según su testimonio, fue abusada sexualmente por varios miembros de su familia durante su infancia. Un trauma que sin duda dejó profundas cicatrices en su psique. Pero a esto se suma otro elemento perturbador: su fascinación por la carnicería desde una edad temprana. Así es, Catherine trabajaba en un matadero, coleccionaba cuchillos e incluso se dice que amenazaba físicamente a quienes la molestaban. Era como si la violencia fuera su lenguaje, su forma de relacionarse con el mundo. Y esa violencia se manifestó de forma terrible en su primer matrimonio con David Kellett en 1974. ¿Se imaginan intentar estrangular a su pareja en la noche de bodas? Es un acto que nos da escalofríos y que nos revela la profunda perturbación que ya existía en la mente de Catherine. Ese sería solo el comienzo de una serie de relaciones marcadas por la violencia y el terror. Y hablando de terror, durante su matrimonio con Kellett, Catherine cometió actos realmente perturbadores. En una ocasión, lo golpeó en la cabeza con una sartén, causándole una fractura de cráneo. Un acto que muestra una clara escalada en la violencia. Pero hay otro incidente aún más escalofriante, uno que nos revela la falta de control de impulsos y la inestabilidad emocional de Catherine. ¿Te refieres al incidente con su hija recién nacida? Es difícil de comprender cómo una madre puede colocar a su bebé en las vías del tren, justo antes de que pase el tren. Afortunadamente, la bebé fue rescatada por un hombre que pasaba por allí. Pero ese acto nos muestra una faceta de Catherine que nos perturba profundamente. Su capacidad para la crueldad, incluso hacia su propia sangre. Después de su divorcio de Kellett, Catherine tuvo otras relaciones, todas ellas marcadas por la violencia y el maltrato hacia sus parejas. Parece que la violencia era un patrón que se repetía una y otra vez. Con David Saunders, por ejemplo, cometió un acto que nos revela su sadismo. Degolló al cachorro de Saunders delante de él, como una advertencia de lo que le pasaría si le era infiel. Es un acto que nos hiela la sangre, utilizar a un animal inocente para infundir terror y ejercer control sobre su pareja. Realmente escalofriante. Y luego está John Chillingworth, con quien Catherine tuvo un hijo. La relación terminó cuando ella lo dejó por otro hombre, John Price, el hombre que se convertiría en su última víctima. La relación con John Price comenzó como un romance, pero pronto se transformó en una pesadilla. Catherine era controladora y posesiva, y la violencia física y psicológica se convirtieron en una constante. A pesar de ser consciente del pasado de Catherine, Price intentó mantener la relación, quizás por el cariño que le tenían sus hijos a ella. Pero la situación se volvió insostenible. En 1998, tras una fuerte discusión, Catherine grabó un video de Price, supuestamente robando material de su trabajo, y lo envió a su jefe. Aunque se demostró que el material era de desecho, Price fue despedido. Ese acto de venganza nos muestra la mente calculadora de Catherine, dispuesta a todo para ejercer control y castigar a aquellos que se atrevan a desafiarla. Price echó a Catherine de su casa, pero la historia no terminaría ahí. Unos meses después, retomaron la relación. Aunque Price se negó a que Catherine viviera con él, las peleas se volvieron aún más frecuentes y violentas. Hasta que llegamos a febrero del año 2000, el momento en que la violencia de Catherine alcanzó su punto más terrible. Tras una serie de agresiones, Price la echó definitivamente de su casa y, previendo lo peor, solicitó una orden de alejamiento. Invadida por la ira y el deseo de venganza, Catherine planeó fríamente su último y brutal ataque. Compró lencería negra nueva y grabó a sus hijos en vídeo, haciendo comentarios que luego se interpretarían como una especie de despedida. Esa misma noche, Catherine se dirigió a la casa de Price mientras éste dormía. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo macabro.
en un acto de violencia tan extremo que nos cuesta comprender. Tras una breve conversación, Price se durmió, y fue entonces cuando Catherine lo apuñaló brutalmente, mientras dormía, asestándole al menos 37 puñaladas. Price se despertó e intentó defenderse, pero Catherine lo persiguió por la casa, hasta que finalmente murió desangrado. Lo que siguió después es difícil de asimilar. Catherine desolló a Price y colgó su piel de un gancho de carnicero, luego lo decapitó y cocinó partes de su cuerpo. Con la intención de servirle esta macabra cena a los hijos de Price. Afortunadamente, la policía llegó antes de que los niños regresaran a casa. Al encontrar a Catherine, ésta se encontraba en estado de coma, tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas. En la mesa, la policía encontró 2 platos con carne cocinada y una nota junto a cada uno con el nombre de los hijos de Price. Un final espeluznante para una historia de violencia y horror. Un caso que nos obliga a mirar a los ojos del monstruo y a preguntarnos, ¿cómo es posible que alguien llegue a ese nivel de depravación? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué llevó a Catherine Knight a cometer un acto tan salvaje? ¿Cómo pudo una persona incluso con un pasado turbulento llegar a ese nivel de brutalidad? Es una pregunta que nos deja perplejos. Durante el juicio, la defensa de Catherine intentó argumentar que ella sufría de amnesia y disociación, que no recordaba el crimen. Podría ser posible que hubiera actuado en un estado mental alterado, desconectada de la realidad. Es una posibilidad que se exploró durante el juicio. Varios psiquiatras examinaron a Catherine, y algunos apoyaron la teoría de la amnesia y la disociación. Sin embargo, 2 de ellos llegaron a un diagnóstico diferente: trastorno límite de la personalidad. Para aquellos que no están familiarizados con este trastorno, ¿podrías explicarnos en qué consiste? ¿Y cómo podría haber influido en el comportamiento de Catherine? Claro, el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una inestabilidad emocional extrema, relaciones interpersonales caóticas, una imagen distorsionada de sí misma y dificultades para controlar la ira. Las personas con este trastorno, a menudo, experimentan miedo intenso al abandono, lo que puede llevar a comportamientos impulsivos y destructivos para evitar ser abandonados. Entonces, es posible que el intento de John Price de terminar la relación y obtener una orden de alejamiento haya desencadenado una reacción extrema en Catherine, llevándola a cometer el crimen en un estado de furia e inestabilidad emocional. Es una teoría plausible. Sin embargo, es importante recordar que un diagnóstico no es una excusa para el comportamiento criminal. Aunque Catherine pudiera haber estado luchando con un trastorno mental, eso no justifica la brutalidad premeditada de sus acciones. Es un punto importante. En pasar de las evaluaciones psiquiátricas, Catherine nunca aceptó la responsabilidad de sus actos. Incluso cuando cambió su declaración a culpable de asesinato, se negó a reconocer la magnitud de su crimen. Esa falta de remordimiento fue un factor determinante en la sentencia que recibió. El juez, al dictar sentencia, no tuvo en cuenta la posibilidad de enajenación mental. La brutalidad del crimen, la falta de arrepentimiento y el riesgo que Catherine representaba para la sociedad llevaron al juez a condenarla a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia histórica en Australia, ya que era la primera vez que se le imponía a una mujer. Catherine Knight se convirtió en un símbolo del mal, un monstruo con rostro de mujer. Pero es realmente tan simple. Podemos reducir a una persona a una etiqueta, a un diagnóstico. Esa es la complejidad del caso y de la naturaleza humana en general. Si bien es importante comprender los factores psicológicos y sociales que pueden contribuir a la violencia extrema, también es esencial reconocer que cada individuo es responsable de sus acciones. Este caso nos confronta con nuestros miedos más profundos, con la posibilidad de que la oscuridad se esconda en los lugares más inesperados. Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, de la prevención de la violencia doméstica y de la necesidad de comprender las raíces del comportamiento humano, por más aberrantes que éstas sean. Y a pesar de lo terrible del crimen, es importante intentar comprender, sin justificar, las posibles causas que llevaron a Catherine a este punto. Su infancia, marcada por la violencia y el abuso sexual, sin duda, dejó una huella imborrable en su desarrollo emocional y psicológico. Es como si la violencia se hubiera convertido en su único lenguaje, su forma de relacionarse con el mundo. Un ciclo de violencia que se repitió en todas sus relaciones, un patrón que se fue intensificando con el tiempo. Y si bien el trastorno límite de la personalidad que se le diagnosticó podría explicar en parte su comportamiento, no podemos reducir a una persona a un diagnóstico. Exacto, cada individuo es un universo complejo. Y en el caso de Catherine, la suma de sus experiencias, traumas y desórdenes mentales la condujeron a un acto de barbarie inimaginable. Un acto que nos recuerda la fragilidad de la psique humana y la importancia de abordar la salud mental y la violencia doméstica desde la raíz. Porque este caso no se trata solo de Catherine Knight, sino de todas las víctimas de violencia, de todos aquellos que sufren en silencio. Es un llamado a la reflexión, a la acción, a no mirar hacia otro lado, a denunciar, a buscar ayuda, a romper el ciclo de la violencia.
porque la violencia, en cualquiera de sus formas, no puede ser tolerada. Y aunque el caso de Katherine Knight nos deja con un sabor amargo, con la sensación de que la oscuridad puede acechar en cualquier rincón, también nos recuerda la importancia de la empatía, de la comprensión, de no juzgar sin intentar entender, de buscar las causas detrás de los actos. Por más terribles que estos sean, Katherine Knight cumplirá su condena en visión, pagando por el crimen que cometió. Para más allá del castigo, queda una pregunta inquietante. ¿Es posible la redención para alguien que ha cometido un acto tan atroz? Es una pregunta difícil, sin una respuesta fácil. La justicia ha hecho su trabajo, condenando a Katherine Knight por sus crímenes. Pero la verdadera pregunta es si una persona capaz de tal brutalidad puede cambiar realmente. ¿Puede alguien que ha cruzado esa línea volver a ser parte de la sociedad? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal. ¿Es algo innato o es producto de las circunstancias? ¿Podemos rehabilitar a alguien que ha cometido actos tan terribles? ¿O la oscuridad que los impulsa siempre estará presente? El caso de Katherine Knight nos desafía a confrontar esas preguntas incómodas. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos, ¿qué nos separa de la oscuridad que la consumió a ella? ¿Fue solo la suma de sus traumas y su trastorno mental? ¿O hay algo más profundo, algo inherente a la naturaleza humana, que nos hace capaces de la crueldad? Y si bien no tenemos respuestas fáciles, este caso nos deja una lección importante. La violencia no surge de la nada. Hay señales de advertencia, patrones de comportamiento que a menudo ignoramos o minimizamos. Es fundamental estar atentos a esas señales, tanto en nuestras propias relaciones como en las de quienes nos rodean. No podemos permitir que la violencia se normalice o se justifique. Tenemos que romper el ciclo y brindar apoyo a las víctimas antes de que sea demasiado tarde. El caso de Katherine Knight es un recordatorio de que la oscuridad existe, de que puede manifestarse en cualquier persona y de que todos tenemos la responsabilidad de luchar contra ella. Al comprender las complejidades de este caso, al analizar las causas y las consecuencias de la violencia, podemos aprender a protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Este deep dive, en el caso de Katherine Knight, nos ha llevado a un viaje perturbador por los rincones más oscuros de la mente humana. Esperamos que, pese de su crudeza, este caso nos haya servido para reflexionar sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la lucha contra la violencia en todas sus formas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en uno de los casos más impactantes de la historia criminal de Australia. Esperamos que esta historia, a pesar de su crudeza, nos haya servido para reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de trabajar por un mundo más justo y compasivo. Hasta la próxima.